a Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a estar viendo, ¿no?, cómo Pedro hablaba de que aquellos que padecían, porque habían sido ya liberados del pecado, y como la comparación como Cristo también padeció, nosotros nos debemos armar del mismo pensamiento. Capítulo 4, el versículo 1, que habla de ya no vivir más el tiempo que resta como antes vivíamos, hacía la comparación de cómo antes vivíamos y cómo debemos vivir ahora. Aún hacía la comparación de cómo los gentiles o las personas que no conocían el Evangelio, cómo los insultaban e injuriaban, todo porque no corrían, dice, no corrían hacia la dirección que iban ellos. Entonces le decían una serie de cosas. Después habla de que decía Pedro, por esta causa se le predicó el Evangelio, ¿no?, a los que habían muerto. Esos eran mártires que habían sido juzgados por las personas y habían sido martirizados. Pero Pedro les daba un aliento que les decía que a aquellos que habían escuchado el Evangelio, Dios le había dado vida. Estaban muertos, ya habían muerto físicamente, pero estaban vivos según el Espíritu Santo que les había dado vida. Y después habíamos visto, ¿no?, comenzamos con el versículo 7, que dice, yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Se acuerdan que ese es el tema principal que nos estamos tocando durante estos 3 domingos? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, a la luz de eso, debían hacer lo siguiente: ser pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Eso lo habíamos visto la semana pasada, era una de las características de los cristianos. Tenían que tener una mente clara, no se tenían que contaminar con el mundo. Tenían que llenarse de la palabra de Dios, tenían que acordarse de las cosas que Dios había hecho, según todo lo que viene hablando Pedro en toda la carta. Con esa mente clara, con esa mente llena de la gloria del Señor, de su salvación, de la gran salvación que nos dio a través de su Hijo Jesucristo, nos preparaba para la oración. Y esa es una de las características que un cristiano debe tener. Y más, como decía acá Pedro, ¿no?, más cuando el fin se acerca. Entonces, hoy vamos a estar viendo 2 características más que Pedro dice en el versículo 8. Dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración. Hoy vamos a ver 2 características más de los cristianos. Una es el amor y el otro es la hospitalidad. Y el amor vamos a dividirlo en 2 partes y vamos a estar viendo el énfasis a amar. Y el segundo punto es el amor verdadero no se puede fingir. El amor verdadero no se puede fingir. Entonces vamos a estar viendo el énfasis a amar. Fíjense que Pedro les dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor. Dice, sobre todo, creo que la Reina Valera también, ¿no? Ante todo, dice la Reina Valera. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto no quiere decir que ese ante todo, sobre todo, sea mejor que el tema de la oración. O sea, no está comparando con el tema de la oración. No es que la oración no sea importante, sino lo que está enfatizando acá, sobre todo, está enfatizando el por qué el amor cubrirá multitud de pecados. Me estoy corriendo de 12, después me retan, me voy a mantener acá. Entonces, el por qué
El amor cubrirá multitud de pecados. Esta es otra de las características de un cristiano que debe tener. Este verbo es un verbo activo. Esto está hablando de continuidad. Está hablando que a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra vida cristiana, vamos amando. Vamos amando. Pero Pedro ya se los había instruido. Pedro ya le había dicho que debían amar. Esta es una de las expresiones, una de las máximas expresiones de una vida transformada. Es el amor. Y fíjense cómo Pedro ya les venía hablando, instruyendo a cultivar ese amor. Fíjense ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Dice: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Recuerden, fíjense en ese para. Obedecimos a la palabra, a la verdad. Dice, habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. El versículo 17 del capítulo 2, fíjense, capítulo 2, versículo 17, dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjense también ahí en el capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Pedro una y otra vez va enseñándoles a estos hermanos a estar cultivando el amor entre ellos. Ahora vamos a compararlo con 1 de Tesalonicenses 4, 9 y 2 de Pedro 1, 7. 1 de Tesalonicenses 4, 9 y 10. Dice así. Dice: mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba. Yo lo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amarnos unos a otros. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os insto, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Fíjense cómo Pablo les estaba hablando a los de Tesalónica y cómo también los alababa en un sentido, porque estos hermanos estaban practicando el amor, dice, en toda Macedonia. Pero ¿qué hace Pablo? No solamente le dice, bien, se están amando, bien, se están viendo en todo Macedonia, que se están amando. Y Pablo les dice, les insto, los alienta a abundar aún más en lo que están haciendo, en amar. No solamente los aplaude Pablo, no solamente los aplaude, sino que los insta, los anima para que abunden aún más en amar a los hermanos. Fíjense cómo dice ahí 2 de Pedro 1:15. 2 de Pedro 1:15 hasta el 18. Dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar,
no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro acá les estaba diciendo que era lo que debían hacer y abundar. Pero fíjense ahí en 2 de Pedro, déjenme buscar un cachito, en el versículo 3, dice: con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su poder, mediante el conocimiento de aquel que os llamó por su gracia y excelencia. Fíjense que Pedro los insta a que abunden en esas cosas y cómo en cada cosa debían agregar, añadir fe, virtud, etcétera, etcétera. Es una lista de cosas y cómo debían agregar el amor. Pero sobre todas las cosas estas fue por su divino poder que hacemos estas cosas. No es porque nosotros lo hacemos por nuestra propia fuerza. Fue por su gracia derramada sobre nosotros. Fue su divino poder que nos concedió todo para la vida y la piedad. Por eso no es algo nuevo que se le ocurrió hablar a Pedro acerca del amor, sino que podemos ver que esto lo enseña también la ley de Dios. Vamos a ir a ver ahí a Mateo 22, del 36 al 39. Ahí en el 36 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y si nosotros vemos versículos anteriores, vemos que esa pregunta fue capciosa y querían tentar a Jesús. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y dice, y él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que en la ley ya enseñaba a amar al prójimo. No es algo que, como decía recién, se le había ocurrido a Pedro o se le había ocurrido a Pablo, a que debemos abundar en amarnos unos a otros. Si nosotros nos amamos, debemos aún abundar más en este amor. Es algo que ya estaba establecido y está estipulado en la ley de Dios. Y Jesús lo afirma y le contesta la pregunta. Pero Jesús les enseña también a sus discípulos respecto al amor. Y Pedro era uno de sus discípulos. Fíjense ahí en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 30. Es interesante que cuando les dice esto, ya Judas se había ido del lugar. Ya no estaba Judas cuando comienza a hablar Jesús. ¿Por qué no estaba Judas ahí en el lugar? Porque esto solo se puede llevar a cabo si fuimos transformados por el Señor. Si somos nacidos de nuevo. Y Judas no iba a poder hacer esto lo que Jesús le iba a decir. Dice, fíjense como también Juan lo dice, ¿no? Cuando él, pues hubo tomado el bocado, Judas, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, hablando de Judas, dijo Jesús, fíjense cómo, qué importante eso, porque Juan lo pone ahí, o sea, lo podía haber obviado, pero Juan lo pone para que vean que solamente, o sea, son los hijos de Dios quienes pueden amar. Dice, ahora, dice Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y dice en el 34, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo os he amado. Fíjense la comparación del alcance que nosotros debemos amar. Dice, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué cosa nos diferencia del mundo? El amor unos con otros. Y Pedro es lo que estaba enseñando a sus lectores. Recordemos que ellos estaban pasando por dificultades, persecución, estaban siendo acusados, muchos estaban siendo muertos, y él estaba diciendo, bien, ámense unos a otros. Ámense, amen. Eso es lo que nos diferencia a nosotros del mundo. Dice 1 de Pedro 3:8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Una y otra vez, Pedro le está instando a estos cristianos a amar, a no pagar mal por mal. Mis hermanos, nosotros no nos podemos ir del contexto de esta carta. Estos hermanos, como vemos en el capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el capítulo 3, versículo 7, las cosas que debían hacer estos cristianos, cómo se debían sujetar a amos, que muchas veces ellos perversos. Entonces, ahí debemos ver y cómo ellos debían amar, no debían pagar mal por mal, ni maldición por maldición. Mis hermanos, fuimos llamados a heredar bendición. Pero esto no solo es de Pedro. Veamos los demás discípulos del Señor que repiten exactamente el mismo mandamiento. Fíjense ahí en 1 Tesalonicenses 3. Fíjense ahí, 1 Tesalonicenses 3:12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros. Fíjense cómo les dice Pablo acá, y el Señor os haga crecer y abundar. Fíjense cómo siempre, o sea, por eso Pedro está diciendo, sobre todo deben amarse unos a otros. Nosotros debemos ocuparnos en amar y en abundar en el amor. Fíjense ahí en 2 de Tesalonicenses 1:3. Como Pablo también les habla acerca de cómo debían conducirse estos cristianos. 2 de Tesalonicenses 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fíjense cómo, me encanta cómo Pablo los alaba a estos hermanos, por cómo se demostraba ese amor unos para con nosotros. Pero no se quedaba ahí, sino le estaba diciendo continuamente, abunden aún más y más. Primera de Juan, veamos. 3:23. Otro de los discípulos del Señor Jesús, quien escuchó en la última cena hablar de que se debían amar unos a otros. Primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento. Fíjense cómo Juan lo expresa. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El amor debe abundar.
una y otra vez. El abundar en ellos. Ese amor debe abundar en ellos y debe abundar en nosotros. No está acá adrede la palabra sobre todo. Fue bien intencional puesta ahí, porque esa clase de amor no es un amor sentimental, sino un amor voluntario, nacido de un corazón transformado. Un amor como el mismo Pedro lo dice ahí en 1 de Pedro 1:22, como habíamos leído. Fíjense, dice 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este amor no se puede fingir, es sincero. Y si nosotros recordamos la predicación, creo que le había expuesto Víctor, hablábamos de lo que era la sinceridad y cómo se hablaba de antes, que cuando se formaba un jarrón de cerámica, y si no era de cerámica verdadera, lo que hacía, le ponían cera para que parezca verdaderamente una cerámica pura. Pero uno lo ponía al trasluz y podían ver las grietas. Un jarrón que era un jarrón perfecto, un jarrón verdadero, lo ponían a la luz y veían que era verdadero. Es exactamente lo que estaba diciendo acá Pedro. Nuestro amor debe ser sincero. No se puede fingir. Y esto me lleva al segundo punto, que es el amor verdadero no se puede fingir. Ahora, ¿por qué decimos que no se puede fingir el amor? Pedro les dice el por qué. Fíjense ahí en el versículo 8 de 1 de Pedro 4. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Posiblemente Pedro cita acá Proverbios 10:12. Proverbios 10:12. Dice Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Vemos una comparación entre el odio, el aborrecimiento, la enemistad, que solo produce rencillas, peleas. El amor es todo lo contrario. Dice, cubre todas las faltas. Y fíjense que este mismo proverbio posiblemente también, que era seguramente, como dicen los comentaristas, habla de que posiblemente era un proverbio que andaba circulando en medio de los cristianos. Santiago usa exactamente la misma expresión. Fíjense en Santiago 5:19 y 20. Dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Ahora, fíjense, ¿no? Cubrirá multitud de pecados. Ahora, pero ¿qué significa cubrir multitud de pecados? ¿Qué significa cubrir multitud de pecados? ¿Acaso debemos tolerar los pecados como si no se hubiesen pasado? Como decimos, lo barremos abajo de la alfombra o hacemos la vista gorda, como que no pasó nada. Si nosotros pensamos eso, estaríamos contradiciendo la misma escritura de que nos enseña cómo debemos tratar o cómo debemos corregir a un hermano que peca contra nosotros o no. Fíjense cómo nos instruye la palabra acerca de eso. En Mateo 18:14. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Y si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más,
para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo en la iglesia. Y si también rehúsa escuchar en la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Veamos también Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice, y versículo 2, hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿qué es este cubrir de pecados? Este cubrirá multitud de pecados, debe verse a la luz del Evangelio. Cómo Dios fue misericordioso con nosotros y nos perdonó cuando nosotros fuimos a Él en arrepentimiento y fe. Recordemos las enseñanzas. ¿Qué es lo que enseñaba Pedro en toda su carta? Hablándonos del amor de Dios y de su perdón. Fíjense, cuando nosotros vemos en 1 de Pedro, por ejemplo, 1:2, dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicado. Él nos eligió. Si nosotros vemos el capítulo 1 del versículo 3, Él es el bendito. Él es el bendito que debe recibir toda la gloria porque nos hizo renacer por medio de la resurrección de Jesucristo. Si nosotros vemos en el versículo 18 también del capítulo 1, ahí vemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre de Cristo. Si nosotros vemos el capítulo 3, versículo 18 de 1 de Pedro, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos de la carne, pero vivificados en el Espíritu. No solo en esta carta, sino en toda la Biblia, habla del amor de Dios hacia pecadores que merecían el infierno, pero recibieron por su gracia el perdón de pecados. Ahora, y Él lo demostró enviando a su Hijo Jesucristo. Nosotros debemos ser conscientes de este pasaje, por ejemplo, de 1 de Pedro 3:18, que dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Esta característica del cristiano no se puede llevar a cabo solo por un amor esforzado, sino por un amor nacido del Espíritu Santo. Podemos fingir amar. Podemos venir acá y fingir amar. Pero cuando vienen los conflictos, las diferencias, cuando vemos que un hermano peca o pasa cualquier cosa, ahí ya no podemos fingir más amar. Ahí ya no podemos fingir más. Es ahí, en ese preciso momento, nosotros debemos mirar la cruz. Debemos ver cómo Él nos perdonó a través de su Hijo Jesucristo. A ver que nosotros fuimos perdonados por su gracia. Seguramente Pedro estaba ahí recordando las palabras de nuestro Señor cuando enseñó aquella parábola ahí en Mateo 18, versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos. ¿Se acuerdan de esa parábola? Que lo llama a su siervo y este le debía mucho dinero, muchísimo dinero. Es más, era tanto el dinero que le debía que el rey dijo, bueno, vamos a vender aún a su mujer, a sus hijos y absolutamente todo. Hasta él tenían que vender.
porque era imposible pagar esa deuda. Y el siervo le rogó, y el rey tuvo misericordia y le perdonó todas sus deudas. Y después fue este siervo y agarró a su consiervo, ¿se acuerdan? Y le debía poco dinero. Y este otro lo maltrató y lo hizo poner en prisión. Y el rey se enteró y le dijo: siervo malvado, toda esta deuda ¿cómo se dice? Te perdoné. Y tú no has perdonado. Y lo metió en la cárcel. Y dijo: no vas a salir de ahí hasta que no pagues tu último cuadrante. Y dice el versículo 35 del capítulo 18 de Mateo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ese cubrir de pecados es una causa del amor, de ver el Evangelio, cómo Dios me ha perdonado a mí tantas faltas, que necesitamos a una persona perfecta, que es su Hijo Jesucristo, que Él tenía que recibir el pago. Él recibió el castigo por mí. Entonces yo debo amar de esa manera. Pablo les enseña también un camino mejor, dice Pablo a los Corintios. Fíjense que en 1 Corintios estaba ahí divisiones, se peleaban por los dones, había diferencias, un montón de cosas. Y Pablo le dice ahí en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 31, para la introducción del capítulo 13, dice: procurad pues los dones mejores. Dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí comienza a explicar el amor. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y sigue ahí explicando. Y entonces el versículo 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Repito, no es que hagamos como que no pasa nada cuando un hermano peca, sino que el motor que impulsa mi corazón a perdonar a mi hermano, a restaurar a mi hermano, a corregir a mi hermano, es el amor. Es el amor. Eso es lo que yo tengo que estar viendo. Yo lo voy a corregir a mi hermano, pero amándolo. ¿Cómo? Amándolo, comparando con lo que Dios hizo por mí en Cristo. No es un producto de nuestro esfuerzo para ser mejores personas. No es para que podamos recibir mayor gracia de Dios o para ser amados más por Dios. Nosotros no vamos a ser amados ni más ni menos por Dios. Dios nos demostró su gran amor en Cristo Jesús. Esto es nacido por el Espíritu. Y recordando a Cristo y su obra, ver y contemplar a Dios 3 veces santo que decidió perdonarnos y salvarnos. Nosotros, pecadores, que solo nos amábamos a nosotros mismos y éramos esclavos del pecado. Eso es lo que nos motiva a nosotros a amar. Cuando nosotros somos cautivados y quedamos perplejos ante la buena noticia del Evangelio, nos entregamos a amar. Pero solamente así se puede amar.
porque vamos a ser mejores personas si lo hacemos. Es porque estamos cautivados por el Evangelio. Porque comparamos y vemos, nosotros somos pecadores que merecíamos la ira de Dios. Y Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por mí. Y cuando nosotros nos entregamos a amar y nos damos al otro, esto me lleva al segundo punto, que es la hospitalidad. Otra de las características de un cristiano también es la hospitalidad. Pedro le dice ahí en el versículo 9 del capítulo 4: hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Nosotros debemos recordar que antes se juntaban en sus casas, que había persecuciones, que se debían irse de sus lugares de orígenes por la persecución. Y también había predicadores que eran itinerantes. Muchos eran despojados de sus bienes. Y esto era lo que estaba sucediendo en Primera de Pedro. Dice un comentarista al respecto de este versículo, dice: en el mundo antiguo, los viajeros tenían que depender de conocidos, amigos y parientes para recibir alojamiento en la noche. Por lo general, las posadas eran inseguras e incómodas. Por eso los viajeros evitaban las posadas y buscaban alojamiento en casas privadas. Y esta era una de las características de los cristianos del primer siglo. Vamos a ver cómo Pablo en Romanos alienta a los hermanos a practicar la hospitalidad. Vean ahí en Romanos 12. Romanos 12, versículo 10. Vamos a verlo así, del versículo 10 hasta el 13. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Fíjense cómo empieza también Pablo acá, ¿no? Amar unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Fíjense que si nosotros nos ponemos a comparar entre 1 de Pedro 7 y 8, 1 de Pedro 4, versículos 7 y 8, y Romanos 12, del 10 al 13, es prácticamente lo mismo. Habla del amor, habla de la oración, habla del hospedaje. Y Pedro los anima practicando la hospitalidad. Pablo disfrutó del servicio de uno de los hermanos, que se llamaba Gallo. Fíjense ahí también en Romanos 16, 23. Dice: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Fíjense, ¿no? Gallo, hospedador mío. Pablo disfrutó del servicio de este hermano, el cual lo hospedó en su casa. Uno de los requisitos de los ancianos era ser hospedador. Fíjense ahí en 1 de Timoteo 3:2. 1 Timoteo 3:2. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para el Señor. También lo podemos ver que Pablo se lo dice a Tito. Fíjense ahí, Tito 1:7 al 8. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo.
Una de las características era hospedador. Uno de los requisitos era ser hospedador. Pablo en la misma carta también a Timoteo le dice a Timoteo que las ancianas que debían ser sostenidas por la iglesia debían tener ciertas características, y una de ellas era la hospitalidad. Fíjense ahí en 1 de Timoteo 5:9. Dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies a los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Era una de las características del primer siglo. Los hermanos abrían sus casas. Pero veamos un ejemplo de alguien hospedador que practicaba ese servicio y alguien que era su contraparte, que no practicaba ese servicio. Y eso lo podemos ver en la tercera carta de Juan. Fíjense ahí la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: el anciano, o sea Juan, el anciano Agayo, el amado a quien amo en verdad. Y empieza a alabar a este hermano. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho, dice Juan, mucho me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, dice Juan, al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, le dice Juan a Gallo, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Esta persona, Gallo, bien, no se sabe si es la misma que habla Pablo en Romanos 16. Había tres en el Nuevo Testamento que se llamaban Gallo. Uno era Gallo de Derbe, que está en Hechos 24, y otro era Gallo de Primera de Corintios, era Gallo de Corintios, que lo podemos ver en Primera de Corintios. Y está este Gallo también en la carta de Juan y en Romanos. Entonces, posiblemente podía ser el que Pablo había recibido hospedaje. Posiblemente, no lo sabemos. Pero lo que sabemos que este hermano era un siervo amoroso quien ayudaba aún a aquellos que no conocía y abría las puertas de su casa para que se hospeden. Ahora, su contraparte era un tal Diótrefes, que si ustedes siguen leyendo la carta de Juan, este hombre prohibía aún a la iglesia a no recibir absolutamente a nadie, y ni él quería recibir a nadie, el cual Juan tenía que reprender. Entonces, vemos un claro ejemplo de un cristiano que practicaba la hospitalidad aún a aquellas personas que no conocían. También podemos ver en el autor de Hebreos. Fíjense Hebreos 13, del 1 al 2. Dice: permanezca el amor fraternal. Y dice el autor: no os olvidéis de la hospitalidad, porque, dice, por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
El versículo 15 del capítulo 13 de Hebreos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de ayudar, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Cuando nosotros leemos esto de que este autor habla, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles. El autor muy probablemente alude a lo que está hablando en Génesis 18:3, cuando estos tres hombres le aparecieron a Abraham, o posiblemente también en Génesis 19:2, cuando dos de estos hombres van a la casa de Lot y Lot los recibe. Puede ser que esté hablando de esto, seguramente. Pero Pedro agrega algo más después de decir que sean hospedadores. Fíjense que Pedro le dice en el versículo 9 del capítulo 4 de Pedro, dice: sed hospitalarios los unos para con nosotros sin murmuración. Sin murmuración. Esta palabra significa sin rezongar, sin mofarse. Es decir, esa expresión, sin esa expresión, sin rezongar. Ahora, ¿por qué Pedro le dice a estos hermanos sin murmuración? ¿Por qué se lo dice? ¿Por qué agrega esto? Y el por qué no lo sabemos. Porque no lo dice el texto. Nosotros sí podemos especular de acuerdo a nosotros. Si alguien te cae de visita sin decir nada, en este caso cuando los hermanos viajaban, te caía alguien en tu casa, nos rompen los esquemas, rompe toda la estructura de nuestra casa. O sea, ¡oh, hermano! O sea, es lo que podemos especular. Ahí estamos murmurando, ahí estamos rezongando, porque verdaderamente tenemos una sonrisa, pero en nuestro corazón y en nuestra mente, el siguiente que nos cae justo ahora, pero el texto no nos dice. El texto no nos dice, posiblemente puede llegar a decir eso. Posiblemente. Lo que sí podemos ver es la hospitalidad que debían tener hacia los hijos de Dios. Eso sí lo podemos ver. Estos hermanos debían ser hospitalarios con todos los hijos de Dios. Así como ellos fueron recibidos en la familia de Dios por la gracia de Dios, ellos debían manifestar exactamente lo mismo con sus hermanos. Ahora, imagínense eso por un momento. Qué hermoso debía ser saber que en alguna parte de alguna ciudad, cuando uno emprendía un viaje, un hermano lo estaba esperando. Aunque caía ahora, la hora que sea, un hermano le abría las puertas. Y ahí confortaba su corazón. Ahí podía descansar para después seguir su camino. ¿Y cómo podemos concluir esto? Estas cosas, la oración, el amor, ser hospedadores, debemos vivir a la luz del regreso de nuestro Señor. Todas estas cosas terminan. Ya está cerca. Cristo vuelve. Y debemos amar, amando de la misma manera que Él lo hizo con nosotros. ¿Y cómo podemos lograr eso? Recordando cómo un Dios 3 veces santo nos amó de tal manera que entregó a su propio Hijo para salvarnos. Y para Él, para restaurar nuestra relación con Él. Antes de no amar a nuestros hermanos,
nosotros nos debemos preguntar, ¿qué era yo para que el Señor me ame a mí? ¿Qué era yo para que el Señor me ame a mí? Y una de las preguntas también que debemos hacer, ¿acaso yo soy más santo que Dios? ¿Acaso yo tengo mis ojos más puros que Dios y que no puedo amar? Fíjense lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor demostrado. Dios me amó aunque yo fuese pecador. Yo era pecador. Mi naturaleza estaba caída. Yo era enemigo de Dios. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Dios me amó porque quiso amarme. Porque Él es amor. Ahora, ¿por qué lo podemos lograr? ¿Por qué podemos lograr amar a mi hermano? Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y una de las características del fruto del Espíritu es amor. No se trata de moralismo. No se trata de hacerlo por hacerlo. No se trata, como decía hoy, de querer alcanzar el favor de Dios, de esforzarme para que Dios me ame más. No, Dios ya me amó de tal manera que entregó a su Hijo. Es pensando en la gracia de Dios. Yo lo puedo lograr, puedo amar a mi hermano pensando en la gracia de Dios, pensando en un Dios misericordioso, pensando en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, pensando que Él es el único bendito, como Pedro empieza el primer capítulo de la carta del 1 de Pedro. Él es el bendito y me amó porque me quiso amar. Él me eligió porque me quiso elegir. Él me santificó y me hizo renacer por medio de la resurrección de Cristo. Es de la única forma que yo puedo llevar a cabo esto, amar. Viendo el Evangelio. De la misma manera, con la hospitalidad. Nosotros debemos recordar cómo fuimos recibidos en la casa, en los brazos de Dios, en la familia de Dios. Por su gracia. Nosotros no teníamos absolutamente nada que darle a Dios. Pero Dios nos recibió en su familia por su gracia y su misericordia. Ahora, ¿pero cómo podemos llevar a cabo el tema de la hospitalidad? ¿Acaso tenemos que tener las casas siempre abiertas para recibir a todos? Sí. Pero aún nosotros tenemos más posibilidades. Porque ahora no eran como los aposentos, como aquellos mesones que tenían que ir a descansar, que eran realmente horribles. Nosotros tenemos también el dinero para poder agarrar y pagarle a un hermano una estadía en algún lugar. Podemos recibirlos en casa a comer y confortar su corazón. Hablando de la gloria de Dios, hablando de las maravillas de Dios. Ese es el propósito de tener un hermano en nuestra casa. No es hablar de bueyes perdidos, sino de la gracia de Dios, para confortar su corazón, para que Él siga su viaje. Siempre, todo esto se puede lograr, no por nuestras fuerzas, sino por un corazón cautivado por el Evangelio y el regreso de nuestro Señor. Esta es la única forma que podemos llevar a cabo esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque podemos ver, Dios, que fallamos en estas cosas. Pero te damos gracias, Dios, porque tu amor es incomparable. Y tú, Señor, has demostrado tu amor enviando a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Tú, Señor, nos has recibido por medio de tu Hijo en la familia tuya, Señor. Y nos has hecho tus hijos, Dios. Y no lo merecíamos. Merecíamos tu castigo, merecíamos tu ira, merecíamos el infierno. Pero vos decidiste amarnos por amor a ti mismo, Señor. Y para que toda la gloria sea para ti, Señor.
Jesucristo, quien cumplió perfectamente tu voluntad, Dios. A ti damos la gloria, a ti damos la honra y verdaderamente esperamos que vengas a buscarnos, Señor, y ayudarnos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a practicar el amor y la hospitalidad. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.